Antes de comenzar con mi intervención, sí quiero hacer unos comentarios al hilo de algunas reflexiones tanto de Antonio como de Vicente, y después ya comienzo con lo mío. Antonio hablaba en primer lugar de la relación entre historia y memoria, sobre todo en los años de la transición, y efectivamente la relación entre esos dos conceptos es crucial en los años de la transición para el PSOE, no solamente porque de alguna manera contribuye a reconstruir el partido orgánicamente, sino también en cuanto a su militancia. Yo en la obra lo describo cómo la reconstrucción orgánica, la reconstrucción burocrática del partido se mira en el espejo de ese pasado, sobre todo de la experiencia que vive el partido, en el trauma que vive el partido durante la guerra civil, la grave fractura que sufre y cómo es arrojado al exilio un partido prácticamente roto en su cúpula, incluso no voy a decir en su militancia, porque su militancia ha sido asesinada o torturada, encarcelada o exiliada en gran medida. Y la que queda en España quedará pues acallada y atemorizada. Bien, pues como digo, lo que es la dirección del partido en los años de la transición, y que sí lo reflejo en la obra, se mirará en ese espejo de los años, sobre todo del exilio, del primer exilio, de la visión que tiene Rodolfo Llopis de una visión monolítica de la organización, en el sentido de que el debate lo que genera es disgregación. Que esto nos llevará a otro debate después del que hablaré, es decir, porque es uno de los debates de fondo de esta obra, es decir, son importantes, son fundamentales las corrientes de opinión o las tendencias o las alas, llamémoslo como queramos, porque realmente ni siquiera la ciencia política se pone de acuerdo en la conceptualización. ¿Son importantes en las organizaciones políticas? Yo, desde mi punto de vista, creo que sí, y por eso, entre otras cosas, he escrito este libro. Bien, pues como decía, eso que comentaba Antonio de la relación entre historia y memoria será, como digo, crucial, no solamente para reconstruir orgánicamente, sino también para hacer crecer sobre el terreno a la organización a lo largo y ancho del país. Yo tengo otra monografía, cuando decía Vicente, he dedicado 10 años a estudiar izquierda socialista. Bueno, también he hecho otras cosas. Saqué otra monografía hace un par de años sobre el socialismo en la provincia de Badajoz, y precisamente ahí muestro cómo el partido renace, el partido se levanta, se vuelve a poner en pie por la herencia que viene de los años 30. Es decir, a pesar de la represión, a pesar de los encarcelamientos, asesinatos, a pesar de 40 años de dictadura, cuando el socialismo vuelve a las calles en el año 77, mucha gente volverá otra vez a militar en organizaciones socialistas. Y ojo, es algo muy importante porque yo, claro, estudio la parte de la España rural, esto que se llama ahora la España vaciada, y trato de hacer ver en aquel libro cómo, sobre todo reflejar la atmósfera, cómo no era lo mismo el compromiso político, el activismo político en una organización de izquierdas en el año 77 que en un pueblo, que en una ciudad, en una gran o mediana ciudad de este país. Es decir, había que estar en la piel de aquel socialista, o bien hijo de represaliado, o bien él mismo represaliado durante la guerra y la dictadura, para dar el paso en el 77 y volver a militar en su partido y volver otra vez a ponerse, en cierta medida, en riesgo. Bien, pues dicho esto, paso a otra cuestión que ha comentado Antonio, y que tiene que ver con eso del... Él refleja, viene a decir, él refleja los sentimientos de la gente. Bien, es otra de las vertientes que yo cuido mucho en mis investigaciones, en mis trabajos, es decir, la visión, ofrecer la imagen, los sentimientos, el comportamiento o la manera de conducirse de las personas de a pie. Es decir, no tanto me centro, que también me centro, por supuesto, en las cúpulas, las élites, las decisiones de carácter político, los grandes debates ideológicos, grandes o pequeños, sino que también miro al militante. Miro al militante y veo cuál es el papel que cumple en ese gran proceso que es la historia. Es decir, en este caso, estudiando una organización como es el PSOE, que es un partido, un actor fundamental para entender la España del siglo XX. Bien, pues yo también miro a esa militancia de base, a esa militancia
que es anónima para la historia. Todo el mundo, cualquier persona interesada por la historia hoy día sabe quién es Felipe González, pero seguramente desconoce el papel de la militancia, sobre todo en los años 70, porque después, claro, podríamos entrar en otro debate, cómo se desmoviliza esa militancia a partir de la década de los 80. Bien. Y ahora voy a algunas de las reflexiones que ha hecho Vicent. A propósito de la cronología, él, bueno, comenta que por qué he elegido esos años. A ver, la elección de aquellos años es porque de alguna manera lo que hago es cerrar un ciclo. El ciclo, que de hecho lo cierro con una suerte de epílogo, en la tesis doctoral es un epílogo, las primarias de Borrell. Yo después lo dejajé de este trabajo y lo publiqué como un artículo aparte. Lo pueden ustedes leer en Historia Actual Online. Saqué un artículo, creo que se publicó el año pasado, si no me equivoco, en enero del año pasado, y pueden leer ustedes la época, digamos, la etapa de las primarias de Borrell y cómo la famosa bicefalia con Almunia, etcétera, etcétera. Y cierro el trabajo aquí porque es cuando Felipe González abandona la Secretaría General. El debate con el guerrismo ya prácticamente, no es que desaparezca, pero sí pierde la intensidad que había tenido, sobre todo en la primera mitad de los años 90, y desde luego se entra en otra etapa diferente. Ya por supuesto con Zapatero es, como bien ha dicho Antonio, es una etapa totalmente diferente a la del llamado, como se lo llama en historiografía, el ciclo de Suresnes, es decir, desde que se elige aquella ejecutiva liderada por Felipe González en el 74 hasta su dimisión en el 97, que ya les digo que yo, en cierta medida, en la tesis doctoral, en el trabajo, sí que alargo hasta el año 2000, hasta la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general, pero que en este trabajo decidí dejar aparte el periodo de Borrell y cerrarlo con la renuncia a la Secretaría General del partido por parte de Felipe González. Y había otra idea de Vicent que había comentado, relacionada con, de alguna manera, con la historia oficial. Es algo en lo que también ha insistido Antonio, insiste tanto en la presentación como ahora también lo ha comentado. Y de alguna manera es un libro que lo que trata es de buscar en esos intersticios, es decir, de indagar en esos grises, es decir, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que también hay que ver los grises, igual que yo pongo el foco en el militante de a pie, cómo vive el militante de a pie esas grandes o pequeñas transformaciones históricas, también veo cómo se vive las diferentes visiones que hay sobre interpretaciones que hay sobre la historia del PSOE. Como bien dice Antonio, hay una interpretación prácticamente canónica que lo que viene a decir eso que es el periodo de Felipe González, pues es un periodo de progreso y de grandes avances para el país. Ojo, que es cierto, es un periodo de progreso y grandes avances para el país, pero también hay otras cuestiones en las que no se ha puesto el acento, y yo creo modestamente que en este libro sí que se pone el acento en otras cuestiones que no son tan positivas para el país, sobre todo para la evolución posterior del PSOE y para su funcionamiento, porque ya entrando un poco en materia de mi intervención, claro, yo cuando me hablaba ayer con Vicent y decía, yo claro, para tratar de resumir de alguna manera el libro, es complicado porque he pasado muchos años estudiando izquierda socialista y me puedo pasar horas hablando de la corriente. Entonces, he estructurado mi intervención de tal manera que primero voy a hablar de dónde se inserta esta investigación, es decir, en la época en la que está, las épocas que estudia, dónde se inserta historiográficamente el trabajo, qué es lo que cuento en el libro, de una manera muy telegráfica, claro, lo voy a decir. Y la tercera parte, que a mí me parece quizá una de las más importantes y la que quizá también más invita al debate, que va a ser qué debate sugiere este libro, ¿no? Los debates para el presente que sugiere esta publicación. Bien. Comenzando por lo primero, ¿dónde se inserta este libro? Bueno, como
¿Cómo comenzar? A ver, precisamente en la presentación decía Vicente que cómo yo me había acercado a Izquierda Socialista. Todo viene, bueno, a raíz de mi director de tesis, que es Adón Mateos, que, bueno, si no lo saben, él es especialista en el PSOE del franquismo y también de los años de democracia, y él planteándome diferentes temas de investigación relacionados con el PSOE, de transición y democracia. La verdad es que no me atraían, no tenían el suficiente gancho intelectual para mí como para dedicarle varios años de investigación, aunque eran temas de interés los que él me proponía. Pero sí que en una ocasión me dijo, oye, ¿y el ala izquierda? Digo, pues mira, pues eso sí me interesa por ese punto de quizás de heterodoxia que tiene dentro del PSOE, dentro de, como digo, esas visiones canónicas de la historia del PSOE, y es una corriente a la que, salvo las aportaciones que se han hecho desde la propia corriente, conmemorando aquel libro que me resultó, por cierto, muy útil, el de 20 años de izquierda socialista, o este otro trabajo que ha habido sobre Luis Gómez Llorente, de homenaje al tristemente desaparecido Gómez Llorente, pues realmente la historiografía no les había dedicado prácticamente ni una nota al pie a lo que era la izquierda socialista. Y me atrajo la propuesta y me atraía porque, como les digo, yo trato en mis investigaciones siempre poner el foco en cuestiones que no están tan a la vista, ¿no? En buscar en esos grises, rastrear en esos grises, porque yo creo que ahí también se aporta mucho caudal de conocimiento para entender el pasado y también el presente. Y nada, me puse manos a la obra, les tengo que agradecer, están en los agradecimientos, están todos, la gente tanto que me prestó su testimonio, como por supuesto Antonio y Vicente, que fueron mis dos interlocutores fundamentales a la hora de poner en marcha la investigación y a la hora incluso de testear algunas de las cuestiones que iba avanzando en la investigación. A veces freía correos electrónicos a Vicente diciéndole, oye Vicente, es que tengo esta información, pero yo no sé si tú me puedes decir esto otro, porque claro, uno de los problemas que he detectado es, no lo quiero generalizar, pero sí es cierto que la militancia de izquierda socialista es ciertamente ágrafa, que no construye archivos importantes, sobre todo para escribir su historia. Entonces yo me he encontrado ahí con un problema del que en gran medida me salvó el archivo que se conserva en Izquierda Socialista de Cataluña, que como bien ha dicho Antonio o Vicente, no recuerdo quién de los dos lo ha comentado, realmente Antonio Ruiz ha hecho ahí una labor impagable sobre recogiendo documentalmente la historia de la corriente para así poder después escribirla y poderla trasladar al futuro. Porque claro, el testimonio todos sabemos que tiene su carga de subjetividad, no deja de ser una opinión. El historiador lo que trata de hacer es, de alguna manera, destilar de ese testimonio la información que considera que puede cuadrar con toda la documentación que va recuperando y va insertando en su discurso. Entonces, por eso me resultó fundamental el archivo que conserva Izquierda Socialista en Barcelona, y desde aquí mi agradecimiento a Antonio Ruiz, bueno, y a la militancia de Izquierda Socialista de Cataluña, porque realmente, de verdad, si yo no hubiese consultado ese archivo, seguramente el trabajo hubiera sido bastante diferente a lo que realmente fue. Y fíjense que Izquierda Socialista de Cataluña tenía un papel ciertamente marginal dentro de la corriente, es decir, dentro de la corriente. Entonces, con esto lo que quiero reflejar es la importancia que tiene. Escriban ustedes en sus reuniones, en sus asambleas, en sus reuniones de la coordinadora, escriban, dejen constancia en acta que seguro que dentro de 20, 30, 40 años, cuando algún historiador se acerque a conocer el funcionamiento de la corriente en la tercera década del siglo XXI, se encontrarán con esa documentación que ustedes han conservado y se podrá escribir la historia de Izquierda Socialista, una historia más completa, ¿no?, de la época. Bien, entonces, ¿dónde se inserta este trabajo? Bueno, este trabajo, como bien he dicho, por la cronología se inserta en la transición, pero también en un periodo que está poco estudiado, poco trabajado, que es el de los gobiernos de Felipe González.
aunque bien es cierto que mi investigación lo que aborda es el PSOE por dentro, digamos, no tanto su acción de gobierno, aunque su acción de gobierno se analiza en el libro cuando impacta desde un punto de vista ideológico. Fíjense, es que precisamente ese pragmatismo político impactará en la ideología, cuando en principio siempre suele ser al revés, ¿no? La ideología trata de trasladarse al pragmatismo, no, pues aquí será ese pragmatismo ideológico el que impactará en la ideología del PSOE, sobre todo en la década de los 80. Bien, pues ahí, como les digo, estudio a lo que es el funcionamiento el funcionamiento de la organización, en los años, pero claro, yo no toco lo que es el funcionamiento, como digo, del gobierno. Yo entro más en la Ejecutiva Federal. Ejecutiva Federal y sobre todo los comités federales. Es decir, donde Izquierda Socialista tendrá un papel crucial y esencial a la hora de plantear sus debates y defender sus posiciones políticas e ideológicas. ¿Y por qué es importante esta época de Felipe González? Es importante conocerla, que se la aborde en la historiografía. Pues porque, de alguna manera, aquel periodo conforma nuestro presente. Aunque parece que ha pasado ya muchos años, si nosotros ponemos la lupa en cuestiones como la política económica, que se lleva hoy día, que tenemos hoy día, pero si nosotros comenzamos a rastrear para atrás, nos encontramos con que las medidas liberales que se adoptan con un gobierno socialdemócrata las adopta precisamente Felipe González en los años 80. Si nosotros vemos cómo está configurada la política educativa de este país, en gran medida sus raíces están en los gobiernos de Felipe González, sobre todo de su primera legislatura. ¿Y qué decir de la política exterior? La política exterior de este país, en gran medida, no se entiende si su ingreso en la OTAN y, como saben, el debate que se generó en el PSOE por el ingreso, por la intención que tenía Izquierda Socialista de que el país saliese de la OTAN, y la apuesta por parte de la Ejecutiva Federal del partido y del gobierno porque porque el país se mantuviese en la OTAN. Por tanto, es un periodo en el que si nosotros rastreamos, vemos que muchas realidades, muchas vertientes de nuestro presente se configuran o hallan sus raíces en aquellos gobiernos de Felipe González. Por tanto, como les digo, el trabajo se inserta en un periodo, el de la transición, por supuesto, es crucial para entender la democracia actual, pero también el de los gobiernos de Felipe González, que de alguna manera vienen después a darnos a conocer o a explicarnos la España actual. Y como les digo, es un periodo hasta ahora por la historiografía muy poco estudiado. Igual que sobre la transición ya se comienza a ver ya investigaciones muy consolidadas y líneas interpretativas muy claras. Sobre los gobiernos de Felipe González hay muy poco escrito, salvo lo de Sergio Gálvez, trabajos de Sergio Gálvez relacionados con la política laboral y el sindicalismo en los años 80. Este trabajo, algún trabajo de Juan Andrade, también relacionado sobre todo el trabajo aquel que tiene con Julio Anguita, donde hacen un recorrido por las décadas de los 80 y 90, pero la historiografía no ha puesto el foco con la misma contundencia con que se ha puesto en otros periodos. También tiene mucho que ver con la cercanía del periodo objeto de investigación. Bien, y ahora voy a pasar a la segunda parte de mi intervención. Voy a tratar de ser breve porque veo que me enrollo y claro, necesitamos también que ustedes, por supuesto, intervengan a la hora de abrir y generar debate. ¿Qué cuento en el libro? En el libro, Antonio y Vicente ya han hablado sobre ello. Yo lo que hago es, a través de varios jalones que yo llamo de fractura, contar la historia de la corriente, pero también del PSOE, en gran medida. Porque, obviamente, si la corriente es un ala del partido, un ala no, porque el partido no tiene alas, es una corriente dentro de la organización,
hay que investigar también a la organización, hay que historiar también la trayectoria y el recorrido de la organización. Bien, pues eso es lo que hago. Y en esas líneas de fractura pues está, como comentaba Antonio y Vicente, está la crisis del marxismo, que es fundamental para entender el nacimiento de izquierda socialista, aunque como yo cuento en el libro, es algo que va germinando ya prácticamente desde los debates de los pactos de la Moncloa. En octubre del 77, ahí ya comienza a haber una visión diferente entre la cúpula de la organización y una parte minoritaria de esa cúpula y otros sectores relacionados con el partido, bien sea la UGT o bien sean otros dirigentes de peso, aunque no estén en la Ejecutiva Federal. Bien, pues ahí ya comenzarán a verse ya dos alas incipientes. Eso acabará cristalizando, sobre todo en el debate sobre el marxismo, donde ya claramente se deberá tomar partido desde un punto de vista ideológico por la posición socialdemócrata o por la posición marxista. Como ha dicho Antonio, bueno, yo ahí trato de explicar cómo también ejerce de catalizador los graves problemas que atraviesa el partido en los años 77, 78, relacionado con la absorción de la militancia, relacionado con la conformación de listas. La conformación de listas generaba una cantidad de conflictos brutales. No solamente en el 77, que menos, porque el partido está, digamos que reconstruyéndose, está en los inicios de su reconstrucción, como sobre todo en el 79, cuando coincidan elecciones generales y municipales. Se generará una conflictividad interna mayúscula dentro del partido y que yo trato de reflejar para mostrar un panorama donde lo que se hace es sumar varios malestares. Hay un malestar ideológico, hay un malestar orgánico, hay un malestar incluso electoral, porque no se alcanza a darle el sorpaso a derrotar a la UCD en las dos convocatorias electorales, aunque el PSOE es alternativa de gobierno desde el año 77, no alcanza para derrotar a la UCD, sobre todo en el 79. Ahí es cuando se da el giro estratégico por parte de Felipe González de renunciar al marxismo para tratar de copar el centro político desde un punto de vista electoral. Bien. ¿Cuál es la segunda línea de fractura? Como les digo, ahí cristaliza esa izquierda en ese congreso, le dará carta de naturaleza a esa izquierda la Conferencia de Organización de Estatutos de 1983, y la segunda gran línea de fractura será el debate sobre la OTAN. El debate sobre la OTAN que entrañará la renuncia, por supuesto, a la cultura pacifista que tiene el PSOE desde la época del fundador, desde la época de Pablo Iglesias Pose, y que entrañará para la propia corriente un desgarro mayúsculo. Yo lo llamo en el libro dilema congénito, el que atraviesan los militantes de izquierda socialista. ¿Y qué es esto del dilema congénito aquel? Se veían en la tesitura de o bien obedecer las resoluciones del partido o bien obedecer lo que les decía su sentimiento como socialistas y su ideología socialista y lo que se había acordado en los congresos del partido, porque recordemos que en el congreso del 81 del PSOE se había acordado la salida de España de la OTAN. Y eso, desde mi punto de vista, yo creo que hay un tema para debate, aunque ya es puramente historiográfico, con Antonio, con Vicente y bueno, con ustedes. Si realmente ahí, desde mi punto de vista, ahí llega a su cenit izquierda socialista, llega a su punto de máxima presencia ideológica, máxima de presencia política, mediática, y a partir de ahí se vive un declive, la corriente vive un declive a partir del año 87, que tiene mucho que ver con esa derrota ideológica, que tiene un componente ideológico, pero también orgánico, porque los dirigentes que digamos son portavoces de esa posición disidente con respecto a la OTAN serán reprobados por el Comité Federal, es decir, que para ellos supondrá también un coste no solamente político, sino también personal, porque se verán en la picota durante semanas en aquel famoso mes de abril de 1986, y por tanto la corriente vive ahí un periodo de declive, y yo para explicar este declive
le dedico dos subepígrafes a dos federaciones de la corriente, por llamarlos de alguna manera, digamos, por dos agrupaciones territoriales de la corriente que simbolizan en gran medida este declive. Por un lado, hablo de la agrupación territorial de Cáceres, que estaba controlada por Pablo Castellano y que había estado en manos de Izquierda Socialista hasta prácticamente 1988, y por otro lado, estudio el declive también de la agrupación de Cataluña, porque además, como les he comentado antes, tienen un archivo tan rico, era para un historiador relativamente sencillo contarlo, pero además, en el caso de Cataluña, además, se vivía todas las crisis que tenía la corriente a nivel nacional, se vivían como una especie de las réplicas estas de los terremotos, ¿no? La crisis se vivía a nivel federal, pero después llegaba la réplica a las distintas federaciones. Y en Cataluña se ve muy bien. Y cómo ellos, la solución que dan para no tirar por la borda el trabajo de tantos años de lucha política es hacer hibernar a la corriente, a las siglas de la corriente, y crear un centro de estudios y debates. Ese centro de estudios y debates que se dedicará a preservar una idea, preservar unos valores y preservar el legado de un proyecto. Y hasta hoy día, es decir, ese proyecto de izquierda socialista, Scritch, todo esto sigue ya funcionando, es decir, y de alguna manera consiguieron, buscando una fórmula casi obligados, porque la alternativa era la desaparición, consiguieron, como les digo, hacer pervivir a la corriente. La tercera línea de fractura fundamental, ¿cuál es? El 14D. Es decir, el 14D es un auténtico terremoto. Un terremoto para la familia socialista, no solamente a nivel de la corriente, también de partido, también de sindicato. Es decir, es la destrucción del modelo que había ideado el fundador, del modelo de partido y sindicato, dos ruedas del mismo carro, que han de seguir avanzando en una idea de progreso que tiene el partido, la organización, el modelo socialista muy claro. Bien, pues el 14D entraña la destrucción, como digo, de ese modelo que había ideado el fundador 100 años atrás. Y por último, la última parte es, realmente ahí no hay una línea de fractura, aunque yo creo que la línea de fractura es toda la atmósfera de los años 90, es decir, a partir del año 91 hasta el 97 la fractura es el subconjunto. ¿Por qué? Como ha dicho Antonio, ahí la corrupción gangrena la labor de gobierno, pero también gangrena la labor política dentro del partido, porque no se ve o no se quiere ver el alcance y el impacto que está teniendo esa corrupción en el funcionamiento y en la proyección de la organización. Y eso tratará de subrayarlo y de remarcarlo Izquierda Socialista, pero siempre pondrán en sordina sus avisos y bueno, tanto es así que Izquierda Socialista ya en el 80, cuando se funda la corriente en noviembre de 1980 en Madrid, Pablo Castellanos ya habla de combatir la corrupción antes de llegar al poder a los niveles autonómicos y en el estatal. Es decir, la corriente tendrá muy claro que el legado en ese sentido del fundador y por supuesto, y de todos los primeros socialistas, esa visión moral, esa visión casi monacal de la actividad política, del activismo político, que en gran medida reflejará la figura de Luis Gómez Llorente en la década de los 70 y principios de los 80, ellos tienen muy claro desde la corriente que eso no se puede perder, que eso no... Por eso, incluso el propio guerrismo se alarmará sobre la famosa cultura aquella del pelotazo de los años 80, cuando hay determinados dirigentes socialistas o determinados militantes de las altas esferas de la organización que hacen de alguna manera ostentación de la influencia y de la riqueza del poder, en definitiva. Eso va en contra del legado, como les digo, seminal
del PSOE, es decir, Pablo Iglesias Pose y todos los primeros socialistas tenían una visión absolutamente, como les digo, prácticamente franciscana del funcionamiento de la organización, de cómo conducirse por el mundo y, por supuesto, de cómo hacer política con esas siglas. Y ahí, como les digo, pues Izquierda Socialista tendrá su papel, no solamente en combatir la corrupción, también cuando el PSOE se ve obligado a pactar porque tiene un gobierno en minoría en el año 93. También la sucesión de Felipe González, también ahí tiene un papel también importante en la corriente. Todo esto lo reflejo en el libro. Y ya por ir cerrando, los debates que sugiere el libro. Bien, pues hay varios debates de fondo que yo entiendo que este libro, la lectura de este libro sugiere. El primero es el que he adelantado antes, que es el papel de las corrientes en los partidos políticos en general. Es decir, por un lado eso, es decir, por un lado el papel de las corrientes en las organizaciones, el PSOE en cualquier partido político. En segundo lugar, la evolución ideológica del PSOE en el contexto de los años 80 y 90, pero hacia dónde ha ido. Es decir, viendo, estudiando la evolución ideológica del PSOE, a pesar de la oposición de Izquierda Socialista y a pesar de la posición que tenía Izquierda Socialista, tanto en el Comité Federal como en sus documentos de posiciones, como cada vez que le daban la posibilidad a sus portavoces de explicar sus posiciones políticas, a pesar de todo ello, el PSOE ha tenido una evolución política. Bien, yo entiendo que este libro explica en alguna manera hacia dónde ha ido desembocando la evolución del PSOE, sobre todo en aspectos como la economía. Por supuesto, sin perder de vista el contexto internacional, ¿vale? Y en tercer lugar, la configuración de los liderazgos en los partidos políticos y particularmente en el PSOE. Es decir, el liderazgo de Felipe González fue, por utilizar una expresión castiza, fue un martillo pilón. Es decir, el liderazgo de Felipe González no dejaba crecer nada a su alrededor. ¿Por qué? Porque tenía un carisma enorme y porque tenía un prestigio enorme dentro de la organización. Ese liderazgo lo que hizo fue que cuando él decide retirarse de la primera línea, bueno, decide retirarse directamente de la política, genera un problema que yo estudio, como les digo, en el epílogo de mi tesis, que lo tengo publicado en un artículo por ahí, que es las primarias de Borrell, la famosa bicefalia y la derrota mayúscula en el fondo. O sea, si nosotros nos vamos a ver las elecciones, los resultados de las elecciones de 2000, es una derrota mayúscula de la izquierda. Por supuesto no tiene nada que ver con después los resultados electorales que ha habido en los periodos a partir de Zapatero, sobre todo a partir del crash de 2008, porque es otro contexto histórico, es otro contexto incluso del sistema de partidos políticos español, pero en aquel momento, o sea, el PSOE que viene de aquellas mayorías absolutas, de aquella mayoría relativa del 93, de aquella derrota dulce, como la llamó Felipe González, del 96, a la derrota del 2000, tiene mucho que ver también con las dificultades para articular la sustitución de ese liderazgo, la crisis con Borrell, como lo que cuento en el artículo aquel, la bicefalia, etcétera, etcétera. Y nada más. Yo podría seguir hablando mucho rato, pero yo creo que me he pasado ya más de los 20 minutos que me había dado Vicent. Así que nada, yo le doy de nuevo la palabra a Vicent y continuamos.